Las opiniones y comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite y no representan necesariamente una postura institucional. Bienvenido a tu podcast Vibración Sonora. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Vibración Sonora, el podcast oficial de Instituto Salus, universidad especializada en las áreas de la salud, con la licenciatura en enfermería, la carrera técnica superior universitaria en urgencias médicas prehospitalarias y diversos diplomados y programas de capacitación para el empleo. Instituto Salus, saber que transforma vidas. Y va entrando la recta final de este año 2024 y en áreas de la salud, cuando hablamos de diciembre, siempre va a venir a la mente y a la mesa. Afortunadamente llega este tema del VIH. Digo afortunadamente porque lo que más hace falta respecto a este tema pues es, por un lado, información, por otro lado, el empezar a romper estigmas, el empezar a desmitificar un montón de situaciones que se han venido arrastrando con el paso de los años. Y para este objetivo tenemos este episodio que planeamos, cuyo título es Rompiendo mitos, construyendo esperanza, VIH más allá del estigma. Para hablar de este tema me acompañan dos invitados muy especiales, que son personas que vienen directamente de AHF, que es AIDS Healthcare Foundation, que es una asociación de la cual nos van a platicar un poquito más adelante. Y bienvenidos, les agradezco mucho que estén aquí acompañándonos. Les voy a presentar primero a Jessica Segovia. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene adiestramiento en Neuropsicología por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene diplomados en Promoción de la Salud, Educación Sexual, Sexoterapia y en Urgencias Médicas. Ha sido ponente en trastornos depresivos, representaciones sociales, estrategias de intervención en adolescentes y liderazgo. Es mujer feminista, madre de Victoria, que es una pequeñita de 6 años, hace un ratito me comentabas. Es taekwondoín, luchadora por los derechos sexuales y reproductivos, facilitadora en procesos de salud mental. Tiene experiencia en acompañamiento en interrupción legal del embarazo, seguimiento a mujeres sobrevivientes de violencia, terapeuta en educación especial, atención a la diversidad sexual y actualmente colabora como vinculadora a la atención médica en AHF. Bienvenida, Jessica. Gracias. Y por el otro lado tenemos a Emilio Zavala, que es licenciado en Psicología por parte también de la UNAM. Tiene una maestría en terapia familiar por parte de CEFAT. Tiene formación en tanatología, intervención en crisis, acompañamiento emocional y actualmente también es colaborador de AHF México, desempeñando la función de vinculador en la atención médica desde el 2018. Bienvenido, Emilio, muchas gracias. Gracias, un gusto estar aquí. Y justamente hemos estado platicando un poquito de la importancia también de tener una fecha que es el 1 de diciembre, ¿no? Como lo marca la OMS como Día Mundial del SIDA. En México se ha conocido también como Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? Y finalmente la importancia de esta fecha tiene mucho que ver con el objetivo también que buscamos en este episodio, ¿no? Aquí buscamos ser nada más una herramienta, un espacio que ayude con esta parte de conversación, de información, de divulgación y buscar justamente que haya este proceso de pensamiento encaminado a desmitificar un montón de situaciones relativas al VIH y al SIDA. También les decía yo, me parece que es un tema del que afortunadamente cada vez hay más información, cada vez hay más apertura, ¿no? Que eso es bien importante, a la escucha y al entendimiento, ¿no? Porque finalmente todos estos estigmas y toda esta mitificación que hay alrededor del VIH viene de la ignorancia, del desconocimiento respecto a este virus, respecto a la enfermedad. Pero de eso vamos a hablar. Entonces la invitación justamente a nuestra audiencia es a que se queden en este episodio escuchándonos con dos expertos que sin duda nos van a aportar muchísimo material a este episodio, a esta reflexión. Y para ello, sí me gustaría empezar preguntándoles como tal, ¿qué es AHF? Cualquiera de los dos que Si quieres, yo te platico un poquito de eso. Pues básicamente AHF es una asociación civil sin fines de lucro. Lo que hace AHF principalmente es abogacía para las personas que viven con VIH,
hace vinculación a los servicios de salud para ayudarlos a navegar entre toda esa burocracia a la que nos llegamos a enfrentar aquí en el país. Hacemos campañas de testeo también en espacios públicos para poder acercar a la gente a la prueba, quienes trabajan, quienes salen tarde, se llega a asistir a escuelas, a sitios de encuentro sexual, a bares, es acercar la prueba a la gente. Y tenemos también las clínicas fijas donde también se pueden hacer la prueba o asistir a recibir una consulta de ITS gratuita. Ok. ¿Cuál es la misión o cuál consideran ustedes que es la misión principal que tiene AHF aquí en México? La misión principal, bueno, nuestra misión, y esta la pueden encontrar incluso si se meten a nuestras redes sociales, es permitir el medicamento y abogacía de vanguardia para cualquier persona independientemente de su capacidad de pago. Que quien necesite el tratamiento pueda acceder a él. Eso es lo que queremos garantizar. Okay, entonces va ya haciendo como un poquito, digamos, de forma sintética los servicios. Por un lado está la prueba de detección, ¿no? La prueba rápida de detección de VIH por un lado. Por el otro lado está como este acompañamiento a la parte de la recepción de los medicamentos, que ahorita platicamos un poquito de ellos, pero gran ventaja que en México son gratuitos, ¿no? O sea, tenemos garantizado el derecho a recibir los medicamentos para el tratamiento de VIH, y en dado caso, y me imagino yo que en situaciones particulares, pues ya les toca esta parte de acompañamiento legal hacia diversos casos o situaciones, ¿no? Que tienen que ver justamente con el tema de VIH, Sí, ¿correcto? así es. También hay otra parte. Al final, AHF es una asociación, no una fundación internacional. También como parte de toda la plantilla de servicios que tiene, es acompañar a la gente también si migra. Okay. Entonces, muchas veces, sobre todo pensando en México como este paso migrante al sueño americano, hacemos nosotros como el enlace en Estados Unidos o hasta en otros países. Hemos hecho acompañamientos hasta en China. Okay. Entonces, es algo muy importante que me parece que deberíamos mencionar, porque muchas personas no lo saben. Entonces, que sepan que aunque vayan a otros países, que tenemos presencia en más de 47. En 47 países. En 47 países donde tenemos el enlace directo para poderlos apoyar, y si no, siempre se les pueden dar las herramientas, al menos medicamento, para que puedan ellos buscar la solución. Ok, aquí en Ciudad de México se encuentran en la parte de Polanco, si no mal recuerdo, Anzures. Anzures, ¿verdad? Oh, sí, bueno, es que AHF también tiene convenios con otros sitios donde se da atención y prevención respecto a ITS, en este caso como eje central, el VIH, que podemos también nosotros estar en Clínica Condesa, podemos estar en los Capacits, en los AI, en hospitales del IMSS, del ISSSTE, donde se da atención. Entonces, AHF no solamente es como la institución, sino es como esta capacidad de fluir, como ha cambiado el VIH. Nos platicaba Emilio que al inicio éramos un hospicio, porque hay que recordar, dentro de la historia del VIH, antes era como el COVID, no se sabía qué hacía, cómo se transmitía, y todo el mundo estábamos con histeria colectiva, ¿no? Entonces nace como este hospicio para un bien morir, pero también se empiezan a hacer pruebas de medicamentos, obviamente a la par de otros muchos investigadores, y cuando se llega a tener el medicamento, se da el medicamento. Cuando se llega a otros países, se acopla a la manera de trabajar de esos países. Por ejemplo, aquí en México el medicamento es gratis, pero por ejemplo en Colombia se paga, o por ejemplo en Estados Unidos pues son los seguros. Entonces AHF se transforma en el medio en el que está. Ok, qué interesante. Hasta pudiéramos decir que somos el vínculo con la salud de las personas que atendemos. Y este caso de los migrantes es bien interesante, fíjate, porque se habrán dado cuenta recientemente de la cantidad de caravanas de personas en movilidad que han llegado a Ciudad de México y que están en paso a Estados Unidos. Hay personas que nos han buscado, que ya saben el tratamiento. En Venezuela nos han tocado casos bien particulares que nos dicen, yo me atendía en HF Colombia,
o de AHF Chile. Y luego llegan acá con nosotros. Podemos garantizar que reciban su tratamiento de calidad y también podemos irlos enlazando con Estados Unidos porque digamos que como la central de AHF o la primera que surgió como tal fue en Los Ángeles. Ok, sí, ya es esta parte que Sí, mencionaba claro. Jessy, ¿no? Del hospicio, que ya hemos platicado un poquito, donde justo pues en un primer momento pues era la intención del bien morir, pero posteriormente y afortunadamente con los avances médicos ya no es un bien morir, ¿no? Ya No, es un sí. tratemos Sí. el virus a tiempo para que justamente evitemos complicaciones. Y esa es una parte, creo que tiene que ser uno de los mensajes bien importantes que sin duda vamos a llegar a él más adelante, pero sí creo que es importante recalcarlo desde este momento que vamos empezando el episodio. O sea, tener VIH no es un diagnóstico de muerte, ¿no? No. Tener VIH cambian algunas cosas en la vida, sin duda, ¿no? Tendrás que estar constantemente realizándote chequeos, que todos deberíamos hacerlo, ¿no? O sea, todos deberíamos estar constantemente en pruebas de hepatitis C, todos deberíamos estar constantemente realizándonos pruebas sanguíneas, etcétera, para evitar cualquier tema de salud, ¿no? Pero como persona que vive con VIH, pues eso es como ya lo que va a convertirse en una rutina, el ir a recoger tus medicamentos, el estar pues sí, en atención o en observación médica constante para evitar cualquier tipo de complicación, perdón. Pero fuera de eso, o sea, la vida con una persona que vive con VIH, pues es totalmente normal, ¿no? No hay ninguna, digamos, limitante extraordinaria o siquiera relevante que uno diga, uy, esto es, ya no lo puedes hacer, olvídalo. Vamos a tal vez temas de donación de sangre, etcétera, ¿no? Pero aún en esos casos no es como que toda la gente tenga la apertura de hacer donaciones, ¿no? O sea, Ah. pensando en un promedio, Sí, claro, en claro. lo que hace la mayoría, la realidad es que estarían más cercanos a una persona sana que a lo que hace la mayoría. Porque el hecho de estar en constante seguimiento médico, que no significa que van a ir siempre, todos los días, todos los meses, sino 2 veces al año les hacen estudios, van por su medicamento, que es una pastilla que se toman al día, pero fuera de eso son cosas que deberíamos de hacer las personas, y no quiero decir normal, pero las personas comunes y corrientes deberíamos de estarnos haciendo chequeos al menos 1 o 2 veces al año. De manera general. De manera general, porque es una manera de no tratar enfermedades, sino de tratar la salud. Sí, claro, De prevenir y de ver cómo está nuestro cuerpo. Entonces, creo que el principal estigma viene a partir de la idea que se tiene del VIH, ¿no? Como de la muerte, de la enfermedad, de mi cuerpo entonces ya está enfermo, yo estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir. Entonces, creo que es como esta idea que venimos cargando, ¿no? Como sociedad, porque hasta las mismas madres son las personas que más se preocupan, los abuelitos, los amigos. Entonces, como esta idea de es que me voy a morir porque pues en la tele se morían. Claro. Y yo lo vi en la tele y la tele no miente. Entonces creo que el acabar con esos mitos es muy, muy importante, que sepan que pues no es sinónimo de muerte, que no significa que su vida va a cambiar, que no significa que no van a tener hijos, que no significa que simplemente ya no van a poder tener una relación con otra persona, solamente significa que van a tener que tomar un medicamento y estar en seguimiento. Claro. Y ya. Y bueno, hablando justamente de esta parte, o ahorita que mencionabas justamente esto de, pues es que se escuchaba, ¿no? Lo que se decía anteriormente, sí me gustaría empezar como con una muy breve semblanza histórica y posterior pasamos ya como a esta parte de conversación general sobre, pues, de dónde vienen todos estos mitos, ¿no? ¿Qué han generado y cómo podemos empezar a trabajar para, pues, erradicarlos, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, justamente tenemos que el VIH, que para los que a lo mejor no han escuchado tanto de este término, es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Okay? Se identifica por primera vez en 1983 por unos científicos franceses, que no les voy a decir el nombre porque seguramente no lo sé pronunciar, pero si ustedes los buscan, por ahí van a estar. Ellos. Tienes justamente, como nos decía Jessy, ¿no? Algo similar al coronavirus, observan justamente a pacientes con síntomas de inmunodeficiencia severa. Este descubrimiento surgió tras la ola de casos inexplicables de neumonía. Entonces, como que pues un poco caso de coronavirus, ¿no? Alguna neumonía típica,
que de pronto empiezan a ver, pues este paciente está inmunodefinido, es decir, sus defensas están extremadamente bajas, pero no hay una identificación de qué es lo que causa que esas defensas estén en extremo bajas, ¿no? Hubo también cánceres raros, como el sarcoma de Kaposi y otras infecciones oportunistas, que esa es una parte importante de esta enfermedad, en personas previamente sanas, especialmente en comunidades homosexuales de los Estados Unidos, que por ahí también tiene una parte de este estigma, la parte de la preferencia sexual, ¿no? Pero ahorita hablamos de ello. Posteriormente, en 1984, se confirmó que el VIH era causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ya en este caso estaríamos hablando del SIDA, ¿no? Es decir, el virus lo que hace es deprimir tu sistema inmune, y ahí es cuando las enfermedades que llamábamos ahorita oportunistas, pues aprovechan, ¿no?, que tu sistema está debilitado, que tus defensas están bajas, para entonces pues agradarse, ¿no?, por decirlo de alguna forma como sencilla. Y esta es una condición, el SIDA, en el que el sistema inmunológico queda gravemente comprometido, aumentando la susceptibilidad de enfermedades graves. En los años 80 y 90 se considera como una epidemia global al SIDA y al VIH por la falta de tratamientos efectivos, lo cual conllevó a una alta tasa de mortalidad. En 1995 el SIDA se convirtió en la principal causa de muerte entre adultos jóvenes en Estados Unidos. Y ojo aquí, porque aquí ya no estamos hablando de hombres homosexuales o mujeres homosexuales o personas bisexuales. Estamos hablando de la causa de muerte, la principal causa de muerte en adultos jóvenes en Estados Unidos. ¿Ok? En regiones como África, el VIH devastó, comunidades enteras, afectando la economía, la educación y el tejido social. Durante varios años el VIH se ha asociado injustamente con ciertos grupos sociales, como hombres homosexuales, usuarios de drogas intravenosas y trabajadores sexuales, perpetuando mitos y discriminación. También se generó por esto un miedo al virus que llevó a políticas restrictivas y a barreras para el acceso a pruebas y tratamientos, ¿no? Ya por ahí de 1996 tenemos que se hizo una introducción de la terapia antirretroviral llamada TAR, que transformó al VIH de una sentencia de muerte a una condición crónica manejable, ¿no?, que es justamente el punto en el que estamos ahorita. Los medicamentos actuales pueden reducir la carga viral a niveles indetectables, eliminando el riesgo de transmisión sexual. Y actualmente, que era lo que les decía, de acuerdo con la ONU-SIDA, más de 38 millones de personas viven actualmente con VIH en todo el mundo. Los esfuerzos globales han reducido significativamente nuevas infecciones y las muertes relacionadas con el SIDA, pero persisten desafíos como el acceso desigual a medicamentos y la persistencia de estigmas. El VIH no solo cambió la medicina, sino que también transformó la forma en la que la sociedad aborda la salud pública, los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. Hoy, afortunadamente, gracias a organizaciones justo como AHF, millones de personas pueden tener acceso a tratamientos y un apoyo integral, llevando justamente pues esta parte de vivir, ¿no?, con el virus, y justamente vivir pues sanamente. Finalmente, aquí lo leí hace un momento, el VIH inclusive pues llega un momento en el que ya no es transmisible, ¿no? O sea, siguiendo un tratamiento, siguiendo pues justamente este acompañamiento, pues básicamente, como decía Jessie hace un momento, te tomas tu medicamento y ese es el único cambio que hace el VIH en tu vida, ¿no? Sí. Pero justamente creo que esta muy breve semblanza histórica nos deja ver por dónde va el tema de los estigmas, ¿no? O sea, sí hay temas como bien puntuales donde hace años, o sea, estamos hablando de que pues es un descubrimiento relativamente reciente, ¿no? Y pues justo, ¿no? Era así como de, híjole, es que ¿cómo les voy a decir a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos que tengo VIH? ¿O cómo yo me voy a permitir como identificarme como una persona que vive con VIH, cuando eso es una cuestión de trabajadores sexuales, de drogadictos, ¿no?, o de personas que utilizan drogas con vía intravenosa, de homosexuales, ¿no? O sea, veníamos justo también, como decía Jessie, de esta idea de la tele de, pues es que la gente se muere, ¿no? O sea, la gente que le diagnostican VIH, pues tarda nada en
morirse, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionábamos, y digo, lo dejo como pregunta, pero pues creo que va encaminado hacia allí, ¿cuáles son los retos más grandes que tenemos como sociedad mexicana respecto a el tratamiento del VIH? ¿Tengamos o no tengamos VIH? Creo que una de las cosas que hemos fomentado como asociación es, y creo que viene como lema en una de nuestras campañas, es hazte la prueba. Tengas una pareja estable o tengas parejas ocasionales. Ese es uno de los mitos que llega a ver incluso, ¿no? Las personas, cuando tú les preguntas en la consejería que les da cuando se hace la prueba, oye, ¿haces uso de condón? No, pues es que tengo pareja estable. Y pues si tengo pareja estable, pues no, Sí, claro. no corremos riesgo, exacto. Sí, claro. Pero mira, de estable hoy en día, pues yo creo que nada más el título, ¿no? Decía mi tía, tú sabes lo que haces tú, pero no lo que hace la otra persona. Claro. Esa es una de las cosas que fomentamos, o sea, el tú apropiate de tu salud sexual, no va a depender de tu pareja. No, que si él ya se hizo la prueba, yo ya no me la hago. No, tú te la tienes que hacer por tu cuenta y ver para eso. Justamente yo no recuerdo bien en dónde fue que lo escuché, que justo hablaban una persona que ella decía así de, no, pues es que nos vamos a hacer prueba de VIH, ¿no? Pero ella decía, pues es que mi pareja llevó años con esta pareja, ¿no? Y pues llevamos años estando juntos en monogamia, entre comillas, y se hacen la prueba y pues cuál sorpresa, ¿no? Que ambos eran portadores de VIH y justamente era lo que le decían, pero es que a lo mejor tú sí no estabas con nadie más e independientemente del tema de la infidelidad y el chisme, pues es bien cierto esto, ¿no? De decir, tú sabes lo que haces, tú sabes cómo lo haces, pero no sé si tu pareja también lo está haciendo así y qué mejor que evitarte pues esta sorpresa y decir, pues nos cuidamos en distintos momentos, independientemente de los acuerdos o no acuerdos que haya como pareja, pues te evitas justamente caer en esta situación de decir, pues sí, tu pareja estable, pero resultó ser que la pareja estable, pues sí se había metido con más personas y finalmente terminó contagiando también a su pareja. Sí. Pues sí, creo que hay que hablar de contextos y creo que un reto muy importante es descentralizar el acceso a los servicios. Porque a lo mejor aquí nosotros decimos, bueno, pues me hago la prueba, voy a HF que está aquí por Pola, bueno, en Anzures. No, pues mi pareja, pues me voy a hacer mis pruebas o los pago en el centro de salud o algo por el estilo, porque tenemos más alcances al estar tan centralizados. O sea, aquí cuánto te haces al centro de la Ciudad de México, sí, ¿no? Claro. Es muy poco, pero si nos vamos y nos movemos un poquito de contexto, no vamos tan lejos. Aquí en México, en Oaxaca, las comunidades son tan alejadas que se pueden llegar a hacer un día completo de transporte, que es un día que no trabajan, es un día que implica pasaje y a lo mejor aquí el pasaje, tienen aquí el metro, 6, 7 pesos, y allá son pasajes de mínimo 1,000 o 500 pesos. Porque tienen que básicamente subirse al burro, luego al camión, caminar todo el monte y de ahí llegar a los accesos. Entonces, algo complicado, creo que un reto importante como asociación que se vio en diferentes contextos y al estarse mimetizando aquí con los contextos mexicanos es darle atención y seguimiento a esas personas. No solamente el medicamento, sino la información, las pruebas. En Oaxaca, por ejemplo, existe la unidad móvil, donde hay un médico, un consejero y un vinculador que van a dar el seguimiento a las personas que viven con VIH y también se hacen campañas de detección en estas poblaciones. Y lo que se ha encontrado es que, 1, no tienen información y 2, no se hacen las pruebas. Y muchas veces, y sobre todo las personas más vulnerables, que serían, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que son mujeres que solamente han tenido una pareja en toda su vida y al momento de enterarse, pues es todo un choque, ¿no? O sea, es la pérdida del estado de salud, ¿no? O sea, la idea, porque no se enferma, vamos a dejar eso claro. La idea de, bueno, entonces si no he estado con nadie más, mi pareja, el acceso a ese tipo de contexto, de acercar todo eso, creo que es un reto muy importante.
y de abrir y desmitificar, ¿no? Porque entonces, pero entonces si lo tengo ya soy puta, ya soy una drogadicta y ya no soy digna de, o no soy digno de. Entonces, o soy un facilote o como le quieran decir, porque a eso se cierra el mundo del VIH cuando todas las personas lo podemos tener. O sea, la vía más permeable bueno, no la más permeable, pero la más fácil o la que más casos nos llegan es por la sexual. Claro. Y pues todos tenemos sexo. O sea, quien no haya tenido sexo sin protección en su vida, que lance la primera piedra o se le haya roto el condón, porque puede pasar. Claro. Entonces, el acceso a la información está centralizada, el acceso al seguimiento médico está centralizado y creo que ese es un reto. Y AHF obviamente ha tenido como la visión y ha abierto esas herramientas y creo que vamos esparciéndonos más, pero es un reto muy importante que no solamente es para AHF, sino creo que también es para el mundo. Sí, y como sociedad un poco, ¿no? Porque creo que, o sea, hablando justamente de, sí, aquí el centro, ¿no? Y tenemos, como tú decías, un poco todo al alcance, pero sí, pensando justamente en comunidades un poco más alejadas de una periferia que esté desarrollada, propiamente dicha, en un sistema de salud, pues sí es difícil inclusive tener acceso a una educación sexual, ¿no? Y todavía es muy común que en estos pueblos no hay planificación familiar, que ese es otro problema que no vamos a abordar, pero está pues, los hijos que me mande Dios, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que todas estas personas cuando tienen relaciones sexuales nunca usan protección, ¿no? Y viene un poquito de esta reflexión también de, pues a lo mejor la persona, la mujer, que como culturalmente siempre ha sido, pues esto un poquito más en la cuestión del hogar y de cómo tú vas a estar con otros hombres y demás, que igual es, como decíamos hace rato, toma para otro podcast que nos podría dar, pero culturalmente, pues esta percepción machista que tenemos en México sí hace que la mujer sexualmente se limite más, ¿no? Y entonces muchas veces en estas poblaciones como más tradicionales, pues el hombre puede andar con una, con otra y al rato va a ver a otra y la mujer no. Y ahí es donde ella tiene el riesgo, ¿no? De decir lo que nos mencionaba Jessie. Toda mi vida yo he tenido la misma pareja sexual desde los 18, 19, a veces desde antes. 13, 12 años. Y tengo VIH porque esta persona pues nunca se cuidó y ella sí estaba con otras personas, ¿no? No, y también tomando en cuenta ese tema de las poblaciones, el machismo, incluso los médicos son los que perpetúan esta misma, este mismo estigma, este ataque hacia la mujer. Obviamente, al estar centralizados, pues tenemos más acceso a la información, pero no crees que nos salvamos, ¿eh? O sea, hemos tenido casos así en la Ciudad de México, súper centralizados, con médicos especialistas ya dentro de la rama, o sea, la persona que trata el VIH, que se refiere a las poblaciones, sobre todo con las mujeres, así como de esas infecciones son de putas. O aún están esparciendo el mito de que no, pues es que tienes que abortar a tu hijo porque van a ser enfermos. Claro. Y, o sea, son cosas que años que ya no son, ¿no? Entonces, y eso está aquí centralizado, ¿no? Obviamente también hay casos no centralizados y sobre todo al no tener acceso a la información y al medicamento, muchas veces llegan etapas tan avanzadas que sí llega a ser todo un problema, ¿no? Porque se tiene que llevar el seguimiento es complicado acercar a estas poblaciones y luego dejan a los hijos, a las parejas así sin nada de redes de apoyo. ¿Y qué pasa? Pues la misma sociedad los empieza a señalar porque no tienen esta información. Entonces, creo que parte de estos estigmas, no, imagínate, si esto es aquí centralizado. Con especialistas, ¿Qué se pueden esperar? Y creo que, bueno, es parte de los retos que tenemos, que también es como las campañas y que luchamos en abogacía para que esas personas reciban la información y la capacitación necesaria, porque no es posible que tú te acerques con el personal de salud y esperas, o sea, le estás dando, él tiene ese poder en representación mental de que él me va a ayudar, y te acerques y te ataque de esa manera. Que de hecho, en nuestra experiencia, ese es un principal motivo por el que algunas de las personas no se atienden. Es que me presenté al horario que me indicaron y el doctor me dijo que no, que yo me merecía lo que me pasó. O me dijo que no tenía derecho a estar aquí. Y hay ocasiones en las que por un
mal primer contacto con la institución médica, la gente prefiere no atenderse. Claro, ¿no? Y es gravísimo, o sea, fíjate, yo no me lo esperaba, o sea, yo no me esperaba escuchar ese tipo de historias tan cercanas, ¿no? O sea, yo también cuando trabajé, les decía hace un rato en Cámara de Diputados en la Comisión de Justicia, pues había muchos temas también que uno decía, ¿cómo puede ser posible, no? Pero de pronto, pues sí se te escapa de toda realidad el pensar que hay profesionales de la salud que están perpetuando este tipo de mitos, por un lado, este tipo de conductas y este tipo de estigmas hacia una población que pues ahorita platicamos un poquito de eso, pero no ni es puta, como dice Jessie, ni es que, o sea, un montón de calificativos que se pueden usar, pero al final de cuentas, pues es una persona que hace rato nos lo comentaba Emilio, ¿no? Que ese es el principal enfoque de AHF como asociación, ¿no? Estás tratando con una persona, no estás tratando con un número, no estás tratando con un cliente, no estás tratando con un paciente nada más, es una persona, ¿no? Y que sí, como menciona Emilio, tu primer acercamiento para tratar esta situación sea tan negativo y sea tan violento incluso, pues qué difícil y qué complicado y qué reto resulta también para pues los objetivos que deberíamos tener como sociedad pensando en salud pública finalmente, ¿no? Entonces, pues sí, bastante grave. Sí, obviamente hay dos caras de la moneda, ¿no? También existen profesionales con los que hemos trabajado que es impresionante el nivel de compromiso que tienen para sus pacientes, que dejan todo de lado. Pueden estar de vacaciones así y aún así darle el seguimiento a las personas como pueden, ¿no? Entonces creo que hay dos caras de la moneda y obviamente buscamos que se vea la moneda más bonita, pero es importante también enseñar que no todo es bonito y que hay que ver en contexto, ¿no? Si bien no podemos generalizar, pero sí podemos entender si eso es aquí, Claro, ¿cómo va a ser allá? No, hay que visibilizar cuáles son las áreas de oportunidad, si podemos llamarlo de esa forma, y que sobre de ello se comience a trabajar. Sí, claro, y mira, ahorita que decíamos que a lo mejor son menos los casos como en negativo, espero yo, pero mientras exista uno, creo que siempre hay algo que hacer, ¿no? Mientras un caso de cualquier médico, cualquier profesional de la salud o de cualquier persona incluso que tenga o que perpetúe un estigma respecto al VIH y a las personas que viven con este virus, pues hay algo que hacer, ¿no? O sea, alguna labor todavía falta por hacer. No, mira, y si me permites el comentario rápido, parte de eso es lo que manejamos en los acompañamientos en la vinculación. No nos quedamos en la más voy, fui contigo y demás, platicamos con la persona, vemos con qué herramientas cuenta, lo vamos como preparando para los retos, obstáculos que se puede enfrentar en el sistema de salud o con los familiares y se le va orientando en el proceso. Es como de, te oriento, pero vamos preparándote para que tú lo puedas hacer, que tengas esa agencia personal para enfrentarte tanto a esta situación como a alguna otra futura que seguramente surgirá. Sí, claro. Entonces, vaya, para mí, sí, reflexionando un poquito de este punto y para no extendernos tanto en él, pues sí creo que un reto bien importante, como decía Jessie, si queremos lograr este objetivo final que nos mencionas, Emilio, que es quitar estigmas, desmitificar y lograr que las personas no le tengan miedo a avanzar en su atención de su salud, pues sí tenemos que empezar, uno, por entender contextos, descentralizar información y servicios, porque pues si decimos ahorita en México, o en la Ciudad de México, perdón, pues pareciera que tenemos el acceso a la información y que tenemos como un pensamiento un poco más informado respecto a estas situaciones, pero también pues hay lugares y hay zonas y hay personas en las que pues no cabe eso, ¿no? Entonces, sí, un primer paso para avanzar justamente esta desmitificación y quitar los estigmas, pues sí tiene que ser el acceder a la información o permitir el libre acceso a la información a todas las personas, acercarla a aquellas que no la tengan, pero también pues sí creo que el estigma pues al final de cuentas es una cuestión que viene de la mente de las personas, ¿no? Entonces las personas que no quieran avanzar hacia el eliminar ese estigma, pues creo que ahí se va a quedar, ¿no? Y es ahí donde probablemente tengamos pues una labor o
pues sí, un reto bien importante para modificar ese tipo de pensamientos y conductas que lo único que hacen es segregar, que lo único que hacen es violentar y lo único que producen justamente es que la gente diga, pues es que yo ya no quiero, ¿no? Yo ya no me quiero acercar, yo ya no lo quiero hablar, yo ya no lo quiero decir y ese problema pues, se puede ir complicando hasta un punto en el que ya no haya retorno. Entonces justamente para evitar eso, pues qué bueno que empiezan a existir este tipo de espacios, ¿no? Donde más allá del contenido cotidiano que encontramos en YouTube y en TikTok y en todas estas redes, también podamos abrir como espacio esta conversación y podamos pues tratar de sumar nuestro granito de arena junto con tu asociación para pues empezar a avanzar o continuar avanzando, porque sí creo que hay avances, ¿no? O sea, y creo que pues también me gustaría que habláramos de eso, de qué avances sí ha habido. Por un lado, pues ahorita que hablábamos del contexto histórico, lo mencionábamos, hace unas décadas, pues esto sí era una sentencia de muerte, ¿no? Pues tu organismo, tu sistema inmune se va a ir debilitando y eventualmente pues una neumonía o algún tipo de cáncer va a terminar pues siendo lo que termine con tu vida, ¿no? Actualmente ya no, y en ese sentido pues me gustaría que me hablaran un poquito de qué avances en cuanto a la medicina, en cuanto a lo científico y en cuanto a lo médico, pues existen, están habiendo. Lo mencionábamos hace un momento brevemente, pero que ampliemos justamente en la información de que en México el medicamento es gratuito, se tiene acceso a él. Y también qué avances ha habido o consideran ustedes con su experiencia que ha habido respecto a la parte pues de los mitos de pues un poquito también esta cuestión cultural que venimos arrastrando. ¿Qué avances consideran ustedes que ha habido sobre estos dos temas? Pues mira, en cuanto a la parte médica, y creo que es lo que más te vas a encontrar si te metes a dar una búsqueda rápida en internet, es en el medicamento. Lo primero que piensa la gente al escuchar VIH, si no tienen como el contexto más reciente, es que va a ser un cóctel de medicamentos. En los 80s no era un medicamento estandarizado como tal, era experimental y eran pastillas que tenían que estar tomando en varios momentos del día. Toda esta investigación se fue refinando y se fue reduciendo y al día de hoy hay esquemas que con únicamente una pastilla al día logran mantener controlado el virus. Fuimos reduciendo esa parte. También habrán escuchado que en otros países, como los Estados Unidos, ya hay incluso antirretrovirales que son inyectados o que no implican una toma diaria. Bueno, en el caso de ellos. En nuestro caso, no tiene tanto tiempo que se estableció un convenio que se llamó el Nuevo Paradigma sobre el VIH, que se armó con instituciones de salud, asociaciones civiles e infectólogos importantes en el país. Este acuerdo se hizo con las farmacéuticas para que pudieran vender a un precio más barato los esquemas más nuevos y poder sacar del mercado esquemas de los más antiguos. ¿Qué implica esto? Que es un esquema más reciente, tiene menos molestias para el usuario. Al ser nuevo, es muy baja la probabilidad de que una persona ya tenga resistencia a él. Y en este ámbito de los contextos de salud, permite hacer la migración de sistema de salud sin tanto problema. Hace unos años a mí todavía me tocó esta parte de, oye, es que yo tenía pero me daban esto y en el IMSS me dicen que van a necesitar otra cosa. ¿Cómo le hago? Actualmente ya es más sencillo, a la institución de salud que vayas y siempre que el médico lo considere adecuado, te van a dar el mismo tratamiento. Y en el caso de las personas migrantes, que son más frecuentes estos días, la ventaja que tienen es el medicamento que te proporcionan aquí, es el que te van a dar en Estados Unidos, también está presente allá. Claro. ¿Qué restricciones tiene una persona que empieza con su tratamiento o que lleva su tratamiento? Pues mira, restricciones como tal, no hay así como mayores. O sea, ¿cuál es la recomendación que le dan?
que hagan uso de condón en sus prácticas sexuales. Y hacer uso de condón no por etiquetar lo que sea un peligro o algo para la otra persona, sino para evitar que adquiera alguna otra infección. Va más por ese lado. La indicación que les dan a las personas que inician tratamiento es, mientras esto se vuelve un hábito, que pongan una alarma, que sea constante las tomas del medicamento para que se mantenga la concentración en el cuerpo. Eso en cuanto a las tomas. Ok, entonces realmente sí es un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Realmente la calidad de vida no disminuye, o sea, no hay alguna afectación que te digan, ay, no vas a volver a poder comer tacos de la esquina, o sea, no vas a poder volver a, no sé, a hacerte un tatuaje, o no vas a volver, o sea, tu vida puede seguir con todo. No, mira, y siendo un poquito coloquial, lo único que hace el tratamiento es mantenemos controlado el virus, no va a atacar a tus defensas y estás en las mismas condiciones que cualquier otra persona. La salud, tomemos en cuenta que no implica únicamente lo que te tomas o lo que te dejas de tomar, implica la parte emocional, la parte espiritual. Una recomendación que le hacemos a nosotros es: el medicamento va a hacer esto. La calidad de vida que tú decidas llevar va a depender mucho de lo que te propongas hacer y de lo que te permite tu contexto. Claro. ¿Crees que a nivel médico, al hablar del tratamiento, es importante que hagan caso al médico que les está llevando todo el seguimiento? Hay cosas que ellos les van a mencionar acerca de a lo mejor bajar consumos de ciertos alimentos, como puede ser el ajo, la cúrcuma o el jengibre, pero por ejemplo en cantidades grandes, ¿verdad? Porque hay gente... Ejemplo de eso, los remedios que hacen como con 5 o 6 ajos molidos, que si se quieren echar su mojarra al mojo de ajo, pues lo pueden hacer. O infusiones que se llegan a tomar, que obviamente el médico lo menciona, pero también tiene que hablarlo con su médico acerca de sus hábitos. El medicamento puede seguir tomando, sobre todo para personas usuarias de drogas, pueden seguir tomando su tratamiento como llegando a un acuerdo con este consumo de sustancias y bajando como un poco los niveles, que es otro reto que también se tiene. Y por ejemplo, en personas que... Ay, se me fue la idea. ¿Pueden cortar esa? Si quieres meto un comercial. Se me fue a mí también. No, personas que tienen, bueno, pueden bajar el consumo de ciertos, pero eso ya lo va a indicar el médico, que es importante que le hagan caso a las recomendaciones de su médico. Y yo sé que van a existir muchísimas dudas al respecto, pero las personas que... Nosotros no somos médicos y tampoco queremos que vayan a la farmacia, que aparte es un medicamento caro. Y controlado también. Y controlado, y que digan, bueno, yo lo vi en un podcast y entonces ya, yo soy experto y ya me lo puedo tomar. Creo que es importante el seguimiento médico. Al final nosotros somos psicólogos y tenemos este seguimiento con las personas, con el estigma, y obviamente estamos empapados con el tema, con los antirretrovirales y todo, pero el seguimiento debe ser médico y se deben de acercar con su médico y seguir las indicaciones médicas. Y justamente la pregunta, aunque yo lo moví como un poquito al extremo, ya no puedo comer esto o demás, tiene que ver igual con la intención de decirle a la gente que nos escuche, no tengan miedo de acercarse con su médico o asociaciones como AHF para el primer contacto. Háganse su prueba rápida, o sea que realmente te van a picar un dedo, realmente ni te va a doler, o sea te dolieron más las mentiras de tu ex en ese sentido. Te van a pinchar un dedo, te van a sacar una gotita de sangre y en cuestión de unos minutos vas a tener un resultado, ¿no? Pues de hecho ahí tienes otro de los avances en cuanto a medicina y las pruebas. Años anteriores, los 80s y demás, tenían que tomarse las muestras y esperar semanas a que les entregara el resultado. Al día de hoy, un pinchazo en el dedo, una gota de sangre. Y te lo damos. Y sabemos, y lo benéfico de la situación y de que la gente se haga su prueba es que ya no está dando palos de ciego. Dice, me estoy enfermando, estoy sintiendo esto, no le encuentro qué pueda hacer, porque sabemos que el VIH no tiene síntomas específicos. Ya nos da luz de saber qué es lo que está sucediendo y que podamos comenzar a abarcar borren eso. Y que podamos avanzar a tratarlo y evitarle cualquier
posible complicación. A nosotros nos ha llegado personas desde el más sano que digas no se le nota nada y no se tiene que notar, hasta la persona que tiene más desgaste, y en nuestra experiencia te podemos decir que aunque estén con desgaste, la mayoría se repone. Y como dice Jessy, siempre y cuando tenga el apego adecuado con su tratamiento y con las actividades y hábitos que desarrolle a partir de ahí para su bienestar. Claro, y digo, aquí, todas las personas con vida sexual activa se deberían realizar pruebas de VIH. Todas. Sí. Usen o no usen condón por el tema que habíamos dicho de, pues tú no sabes si se te rompe. Obviamente debes de tener como el cuidado de revisar los condones. Okay. Para ver que no haya salido ningún fluido, pero mientras no pase el fluido por la puerta de entrada, o sea, el fluido, ya sea el líquido preyaculatorio, el semen, la sangre, la leche materna, como ustedes expandan su imaginación hacia la sexualidad. Abran su mente. No, abran su mente y la disfruten sanamente. Claro. Y con consentimiento. Consentimiento. Entonces creo que no se trata de no tener sexo, sino de tener sexo seguro. Al final es como, yo les digo, es como una pesita. Si me va a costar más de lo que lo voy a disfrutar, pues igual no vale la pena, ¿no? Claro. Pero entonces podemos quedar un poco tablas en decir, bueno, chequé mi condón, que no pasó ningún fluido, la pasé muy bien, estuvo muy rico, bien delicioso. Pues entonces quedamos tablas, ¿no? Y hay muchas maneras de tener sexo, no solamente sexo penetrativo, y abrirse a eso. Creo que eso también es la prevención hacia el VIH y también es parte de los avances que hemos tenido, porque ya no solamente es la prevención por el condón. Ajá. No, también es como esta apertura hacia tener otras maneras de la sexualidad humana, no solamente con pareja. ¿Cómo se apropian de su sexualidad? Ajá, eso también es parte de los avances y el entender cómo funciona el virus, ¿no? Porque, como bien lo mencionan, en los 80s no se sabía, o sea, vivíamos en una histeria colectiva donde pensaban hasta que si te acercabas tantito o tenías interacción o había cualquier cosa ya iba a existir una transmisión, se decía hasta contagio. Con lo cual es importante recalcar, el VIH no se contagia, se transmite, necesita fuerzas, un fluido y una puerta de entrada. Si no, no hay riesgo de transmisión, porque también es un miedo, un mito que se tiene mucho, sobre todo de las familias, ¿no? Bueno, entonces ya no podemos lavar la ropa juntos. Bueno, entonces ya no podemos utilizar el mismo plato, le tenemos que dar a esa persona su plato, su cuchara y su vaso, y su cazuelita, casi, ¿no? Entonces, creo que hay que entender, es muy importante entender cómo funciona la infección para poder informar a las personas, ¿no? Porque piensas que entra a tu cuerpo y lo ataca, ¿no? Y en realidad solo ataca una célula, a un linfocito, un tipo de defensa, que si imaginamos, o al menos la analogía que lo utilizamos, es que nuestro cuerpo es como una ciudad, ¿no? Entonces en la ciudad hay muchos policías. Y muchos tipos de policías, ¿no? Tenemos los de tránsito, los del banco, aparte tenemos militares, tenemos a los marinos y demás, ¿no? Y hagan de cuenta que el VIH únicamente ataca a los de tránsito, que son los primeros que llegan al lugar y empiezan a avisar a los demás. Pero cuando no les avisan a los demás, los agarran desprevenidos. Y es cuando decimos que estas infecciones oportunistas se aprovechan de la situación de la ciudad. Entonces, al entender esto, podemos saber que la infección es muy lenta, al menos en los genotipos existentes en México. Hay otras que son más agresivas, claro. Hay otras que se reproducen más rápido, claro. Pero suele ser una infección lenta. Y no por eso significa que vamos a hacernos la prueba hasta después, sino que no es el miedo o no es la infección que nos estaban vendiendo de que casi hoy tuve la interacción, mañana tengo SIDA. Entonces, el entender la enfermedad también nos abre el panorama, nos acerca más a soluciones acerca del medicamento, porque aún en estas fechas se está trabajando en nuevas opciones a tratamientos. Y creo que es un gran avance, es algo muy importante de entender. Y la prevención, el seguimiento y el tamizaje se vuelven como las principales armas. Claro, justamente hacia allá quería como centrarle un poquito a como la parte de prevenir,
la parte de realizarte tu prueba, y si tu prueba salió positiva, que ustedes si acuden a HF pues ya les darán el acompañamiento adecuado en ese tiempo, en ese momento. La prueba, se hace la prueba digamos rápida, después se hace una prueba ya más compleja justamente con el objetivo de confirmar el diagnóstico, la infección, y posteriormente pues está el tratamiento, ¿no? Y ese es, creo yo, desde pues este programa, la principal invitación de entrada a los escuchas, a no le tengan miedo a realizarse una prueba. Yo tenía un conocido en la universidad que él decía, yo me voy a hacer la prueba hasta que haya cura. O sea, así tal cual, ¿no? Esa era su motivación, decir, yo hasta que haya una cura, no sé si tengo o no tengo síntomas, no tengo nada, porque como decía Emilio, pues también es una infección, perdón, que pues no presenta un síntoma como tal, sino que como decía también Jessy, pues es tan lenta que ya cuando realmente te das cuenta de que hay una deficiencia en cuanto a tu o más bien tu sistema inmune está tan debilitado, pues es cuando ya una enfermedad oportunista se subió a esta cuestión de las defensas bajas, ¿no? Pero la invitación es esa, que no se esperen, o sea, que si tienen una vida sexual activa y de pronto tienen esta situación de se rompió el condón o sabes qué, pues ya estaba medio tomado con mi pareja y pues la verdad no nos cuidamos, ¿no? O frecuento lo que decía Emilio, de repente clubes de encuentro sexual, o sea, vivir la sexualidad libremente como uno le plazca bajo estas cuestiones de mutuo consentimiento, de pues sí, de estar informado también, válido, ¿no? Como decía Jessy, si tú lo disfrutas y digamos te sale como tablas esta parte, o al contrario, esta balanza te sale más en positivo el disfrute que lo que te va a requerir, pues adelante. O sea, el tema es vivamos nuestra sexualidad libremente, pero también de forma informada. Y eso, si hubo algún contacto de riesgo, por mínimo que fuera, corro a hacerme, bueno, no corro porque tengo entendido que no es al momento inmediato. Existe lo que se llama profilaxis. Y tenemos, ante el VIH hay profilaxis preexposición y posexposición. Okay. La profilaxis preexposición es para personas que suelen tener varias situaciones de riesgo, por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea. Entonces van y se meten a un programa. Esos programas son gratuitos. Incluso el IMSS tiene el programa. Entonces, para sus derechohabientes tenemos el programa en Clínica Condesa, y hay asociaciones hermanas que también, asociaciones civiles hermanas que también acercan estos servicios. Una pausa rápida. Esto de profilaxis es lo que nosotros conocemos comúnmente como PrEP, ¿no? O sea, te acercas. Sí, pero la PrEP es preexposición. Es antes y PrEP es después. Okay. Perdón, profilaxis, PrEP. Tenemos la profilaxis postexposición, que es cuando, no sé, se me olvidó el condón, se me rompió, estaba muy tomado, también en situaciones de agresiones sexuales. Se acercan a las instituciones, igual las instituciones de salud pública como son la clínica del IMSS, tu clínica del ISSSTE, puedes acercarte a los Capacits, a los centros de salud, y en teoría te los tienen que dar. Si no, porque también hemos tenido esos casos, se pueden acercar a las clínicas Condesas, por ejemplo, hablando de la centralización y que estamos en este contexto, se pueden acercar a las clínicas Condesa, tanto la de Iztapalapa como la de Cuauhtémoc, también algunas asociaciones civiles, para que les puedan dar el tratamiento post-exposición. Tienen 74 horas, 72 horas desde el momento en el que hubo la interacción de riesgo para tomar este medicamento, que los ayuda a que no exista una transmisión. También como dato adicional, y este va más enfocado a las personas de la Ciudad de México, si son sobrevivientes de alguna agresión sexual, se pueden presentar en la clínica para solicitar la profilaxis, sin importar que no tenga la denuncia del ministerio. Okay. Solamente si son en las primeras 72 horas. Exacto. Una vez que pase este plazo, tienen que esperar el tiempo de periodo ventana para realizarse la prueba Que de VIH. Que normalmente son 3 meses. Son 3 meses para las de anticuerpos. Entonces, eso es muy importante, la información, y sobre todo lo que dice Emilio, de que no es necesaria la denuncia, independientemente del género, porque luego, sobre todo en agresiones sexuales para personas de
géneros masculinos suelen cerrarse mucho, entonces tampoco se acercan por las profilaxis, y también a personas de género femenino no se suelen acercar porque piensan que les van a pedir que metan la denuncia, y no, el seguimiento es independiente de la denuncia. Ok, y bueno, esa es la post-exposición. La preexposición es lo que nos mencionaba Jessie, cuando eres una persona que constantemente tiene estas cuestiones de riesgo por lo que sea, o sea, cualquier actividad sexual que implique un riesgo por lo que sea, tú ya estás, digamos, protegido. Me imagino que debes llevar un seguimiento también, un seguimiento médico para pues justamente que no haya ningún riesgo de infección. ¿Es correcto? Sí, debes de llevar tu seguimiento también para ver cómo está funcionando el medicamento. Al final el medicamento pues es nuevo en tu cuerpo, te tienes que adaptar. Entonces por ello es importante el seguimiento. Y que se acerquen, o sea, no pasa nada. Al final es un medicamento que te protege, es un medicamento que ayuda a que no haya una infección y es gratuito. Ok. ¿Cuáles son, pasando ya a otra dinámica, cuáles son los mitos más comunes que ustedes han escuchado sobre el VIH? Pues de entrada el que mencionaron ambos hace un rato, o sea, que era específico hacia una población. Y mira, persona que tiene vida sexual activa, independientemente de su sexo, de su orientación, y que haya intercambio de fluidos, es una persona que está esa probabilidad de poder adquirir el virus. Ok. ¿Qué otro mito por ahí? Creo que el acercar el virus hacia una población específica creo que es como el más fuerte, y de ahí nacen ramitas, ¿no? De que se puede pasar si tomamos del mismo vaso, que el VIH se contagia, que solamente las putas y los putos la tienen, que solamente personas que tienen promiscuidad tienen muchas parejas sexuales, que existe demasiado y todo acercado hacia como la sexualidad y el intercambio de fluidos, que la saliva sobrevive y que si te tosen o cosas por el estilo, ¿no? O que Wow. Si no es COVID. Sí, si no es COVID. No, y fíjate que a pesar de que ya estamos en esta época con esta información, sí nos han llegado a tocar casos que nos dicen, oiga, pero ya le puse sus platos aparte, ¿cómo lo hago? O incluso hay personas que nos han dicho, no, pues yo he visto que el tratamiento les hace mucho daño. Ah, que el tratamiento... Bueno, pues háblame de qué época histórica te estás refiriendo y te digo si sí o si no. Porque a inicios de todo esto, pues sí era un medicamento experimental y súper útil, pero mira, al día de hoy, hasta te podría decir, y con temor a minimizarlo, que hay gente que lo llega a ver y que nos han dicho, no, pues yo me lo tomo como si fuera una vitamina. Porque, ¿qué hace el antirretroviral? Evita que el virus ataque mi celulita de las defensas y estas se mantienen bien. ¿Y para qué son las vitaminas? Para mantener en óptimas condiciones al sistema inmune. También que las personas que llegan a etapas SIDA, que no pueden regresar a etapas indetectables, creo que es un mito y aún sigue centralizado. O sea, hay gente que, es más, hasta tiene su tratamiento y sigue creyendo eso, sigue creyendo eso, y no. El SIDA solamente es una etapa, y no significa que aunque estés en etapa SIDA, sí o sí ya vas a estar en el hospital, así con desgaste y todo. Etapa SIDA simplemente significa que esta célula que es atacada bajó y la carga viral subió. Y hay personas que pueden estar en estas etapas y no necesariamente tener los síntomas de infecciones oportunistas. Simplemente entran en este estándar por cumplir la clínica. En ese rango, digamos. Si tu rango de defensas es de N hacia abajo, es etapa de SIDA, la etapa avanzada de la infección. Pero como bien dice ella, si pueden no tener algún signo de desgaste como tal. Y también pasa al contrario, hay personas que pueden tener sus defensas bastante altas y ya presentar algún otro malestar por otra infección, pero también tiene que ver con su historial médico, con cómo funciona su cuerpo, enfermedades de la familia y demás. Sí, al final los hábitos, al final el sistema inmunológico no solamente es el cuerpo y lo biológico,
También en el sistema inmunológico toma parte el cómo te sientes, los hábitos saludables, cómo te alimentas, cómo estás durmiendo, porque eso es lo que ayuda a que tu cuerpo lo crea y lo cree eficientemente. Entonces, si una persona no tiene buenos hábitos, aparte tiene algunas otras comorbilidades, podríamos hablar de que está presentando síntomas, porque el VIH no tiene síntomas. A lo mejor es que el proceso infeccioso está llevando para otro lado, ¿no? No, y a fin de cuentas es lo que experimentan son reacciones del organismo intentando combatir esa infección. Claro. Yo tengo aquí unos cuantos mitos más y quiero que me ayuden a responder si es cierto. Venga. Falso, ¿no? Una persona con VIH siempre va a desarrollar SIDA. No. No. Falso. No, el SIDA es una etapa, o sea, lo que decíamos, tiene que estar en cierto rango, pero una persona que vive con VIH y toma su tratamiento es indetectable. O sea, mientras se apega y se adhiera a su tratamiento va a ser indetectable. Entonces sus cargas virales se van a mantener en no se ven, entonces no puede estar en esa etapa. Entonces, el VIH y SIDA no son lo mismo. Las personas que tienen VIH sí pueden llegar a SIDA, pero no significa que siempre van a llegar a SIDA. Y con la especificación que hizo Jessie de siempre y cuando no estén en tratamiento. Y creo que aquí sirve para que hagamos también esa distinción, ¿no? Uno como virus y uno como etapa avanzada de la infección. Porque hay gente que te pregunta, oye, ¿y aquí hacen las pruebas del SIDA? ¿Aquí cómo funciona? Y ahí es donde uno está haciendo su labor de, mira, estamos hablando de dos cosas diferentes. Uno es un virus, uno es una etapa avanzada de esa infección a la que se llega si no hay tratamiento. Y que es reversible, como ya lo dijo Jessie. Ok, uno más del que... otro de los mitos que también ya mencionamos un poco aquí, pero que sí me interesa que pues quede bien clara la información es: el VIH se transmite por contacto casual como abrazos o por compartir utensilios. Es totalmente un mito. Existen solamente 3 maneras para transmitir el VIH, que es la sexual, la sanguínea y la vertical. Okay. La sexual pues es para tener un contacto íntimo donde compartan fluidos. La sanguínea pues es por compartir a lo mejor agujas. En 1994 fue que apenas se lograron hacer estudios, o más bien se le hicieron estudios a las personas que donaban órganos o sangre. Entonces esa es otra sanguínea. Y la vertical es cuando un bebé pasa por el canal de parto, entonces al pasar por ahí pasa su carita, sus ojitos, por los fluidos vaginales de la persona que estaba gestando. Entonces esa es la transmisión vertical, o cuando está amamantando. Ok, ahorita vamos a platicar justamente un poquito más de estas cuestiones de cómo se transmite, cómo sí se transmite, pero mediante un abrazo, mediante un beso, mediante usar utensilios, compartir ropa, nada de eso. No, solo por tener sexo, compartir jeringas, tomar leche materna o pasar por el canal de parto. Y también hay que aclarar siempre y cuando, o sea, cuando una persona es portadora del virus y es indetectable, pues digo, no estoy diciendo inyéctense y luego pasen la jeringa, pero ya no hay riesgo. O sea, ya es... Una vez que eres indetectable en sangre, o sea, en fluidos con sangre o fluidos sexuales como son el fluido preeyaculatorio, fluidos vaginales, el semen, los estudios marcan que una vez que eres indetectable no lo puedes transmitir. Pero en estudios con leche materna no hay suficiente información que nos diga que las personas indetectables no lo pueden transmitir. Okay. Entonces, pero si eres indetectable, no lo puedes transmitir. Aún así, la recomendación es, pues no se pasen las jeringas porque pues no sabemos la otra persona, y utilicen condones o otras formas de sexualidad. Sí, que ya en algún otro episodio que planeemos más adelante, pues justamente hablaremos de eso, ¿no? O sea, una cuestión sí es el VIH y a lo mejor tú dices, bueno, yo ya estoy intransmitible, pero hay un montón de otras enfermedades de transmisión sexual de las que el condón pues finalmente te puede salvar. Sí, aunque hay unas que no, el condón no protege al 100 porque es por las lesiones. Okay. No porque pase el condón tapa y no permite que el fluido salga, pero hay lesiones que están fuera de lo que cubre el condón.
Ok, otro tema más. Le vamos a anotando a la lista, a los episodios que los vamos a invitar. Pero lo que tiene que ver con VIH, sí. Mientras el fluido no salga, no hay riesgo. Ok. Otro mito más. El VIH siempre es detectable, y presenta síntomas inmediatos. No, mira, depende de la prueba que te hagan. Puede que hayan escuchado hablar de las pruebas de tercera generación y de cuarta generación. Las pruebas de tercera generación detectan un anticuerpo que tu organismo genera ante la presencia del VIH. Pero este no es como lo que lo detecte de inicio. Tiene que pasar, si es de tercera generación, 3 meses para que se generen los marcadores suficientes para que la prueba lo detecte. Si no, digamos, si una persona adquiriera el virus el fin de semana y se hiciera la prueba el día de hoy, su resultado sería negativo, pero podemos decir que no sería confiable para la práctica en la que lo adquirió. Tendría que esperar que se cubrieran los 3 meses. ¿O es un mes, no? Más o menos. Depende, la de tercera generación, si son 3 meses, cuando es la de cuarta generación, que es el antígeno, depende. La verdad es que la bibliografía dice 2 semanas, pero la verdad la recomendamos a partir de la tercera o la cuarta semana. Ok. Esta pregunta la faltó hace rato. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse una prueba rápida de VIH? Bueno, depende de las situaciones de riesgo, ¿verdad? Hay que entender que pues, las parejas estables luego no son tan estables. Y si se mantienen relaciones sexuales sin protección o tienen prácticas de riesgo, lo recomendable es que o se metan algún protocolo de profilaxis o hacer las pruebas cada 3 o 6 meses, que es el periodo ventana. Sí, también aclarar esa parte de que si en cada práctica, ya sea oral, anal o vaginal, hacen uso de condón, sea pareja estable o no, no es necesario realizársela. Solamente si tuvieron una práctica en la que no lo usaran y hubo intercambio de fluidos. O se rompe. Ok, válido. Un mito más. Las personas con VIH no pueden tener relaciones sexuales seguras ni formar familias. Bueno, hay que entender que tenemos como sexo seguro. Al final, siempre que mantenemos nosotros relaciones sexuales con una persona con consentimiento, sin protección, de manera penetrativa, o algún tipo de felación, hay un riesgo de cualquier N cantidad de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y eso es independientemente de si tienes o no VIH. Entonces, obviamente pueden tener sexo seguro. Claro, hay muchas maneras de tener sexo seguro independientemente del virus. O sea, más bien lo que me gustaría externar aquí es, el virus no va a definir si sí o no vas a tener sexo y si este seguro va a ser o no seguro. Obviamente, independientemente del diagnóstico, si no usas condón, pues se considera una práctica de riesgo. Pero no solamente para VIH, N cantidad de infecciones de transmisión sexual. Podríamos mencionar bastantes. Y en cuanto a la familia, pues una persona que vive con VIH sí puede tener hijos, ya sea la persona gestante o la persona que desea fecundar, ¿verdad? Sí, en el caso del hombre, si es indetectable, ya no lo va a transmitir a la mujer. Y en el caso de la mujer, si ella es la que vive con VIH, debe ser indetectable, debe de nacer mediante cesárea, esa es la recomendación, para que no esté en contacto con la sangre, y no lo puede amamantar, tiene que ser alimentado mediante fórmula láctea, por lo que comentaba Giselle. No hay suficientes estudios, aunque la OMS establece que si la persona vive en comunidades como muy lejanas y no tiene acceso a la fórmula, lo que puede hacer es sacar la leche, hervirla y después darla al bebé. ¿Por qué? Porque pues también hay que entender contextos, o sea, no todos tenemos acceso a los mismos servicios. Y hay un mito que creen que el bebé a la hora de estar gestándose puede el virus pasar, pero la verdad es que la placenta lo protege, entonces el virus no puede pasar la placenta. De hecho, la transmisión vertical es a la hora del parto. Toda la gestación, el bebé no tiene riesgo de estar en contacto con el virus. ¿Por qué? Porque la misma placenta filtra todo lo filtra. Entonces, a la hora del canal de parto, como bien dice mi compañero, independientemente si son indetectables o no, el protocolo establece que se tenga el parto mediante cesárea.
y se le da al bebé un profiláctico, pero el bebé perfectamente nace libre del virus. Claro. Y bueno, esto recalcar también, ¿no? Que obviamente si ustedes viven con VIH, tienen seguimiento médico, pues todas estas recomendaciones se las va a hacer su médico. Claro. ¿No? Entonces no es como que se tengan que aprender todo, sino que van a ir llevando un acompañamiento médico y decir, bueno, pues sabes que quiero formar una familia, perfecto, las recomendaciones son estas, vamos a ir dando un seguimiento también a la gestación, a todo este tema, para justamente pues que el bebé nazca sin riesgo alguno de contraer, o bueno, más bien no contraer, de tener la infección, como dices tú, vertical, o bueno, como se dice vertical, del VIH, ¿no? Ok. Bueno, ya hacia la parte final de nuestro capítulo vamos a justamente hablar o vamos a responder 4 preguntas. La primera tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado ya dijimos, ok, el VIH no se transmite mediante un abrazo, no se transmite si tú tomas de un vaso donde tomó la persona que vive con VIH, no se transmite si le das un beso, no se transmite de estas formas. ¿Cómo es que realmente se transmite el VIH? Y por aquí sí queremos hacer mención a que traen unas playeras que justamente nos indican más o menos, ¿no?, cuál es esta parte de puertas de entrada. En la parte de atrás, que por aquí va a estar apareciendo la imagen que nos van a compartir nuestros amigos de AHF. Pues vamos a ver como este gráfico, ¿no?, que traen justamente en sus playeras, pero sí me gustaría que nos dijeran cómo sí se transmite realmente el VIH. Pues mira, en cuanto a la vía sexual, para que se pueda transmitir, tiene que existir al mismo tiempo una puerta de entrada y un fluido en el que se puede transmitir el virus. ¿Qué puertas de entrada tenemos? Las que podemos ver aquí en la... Y aquí me veo. Principales puertas de entrada que tenemos: la boca, los ojos, las heridas abiertas, el ano, el pene y si llega a ser la vagina. Tiene que haber una puerta de entrada y un fluido en el que se transmita. Los fluidos en los que sobrevive el virus son la sangre, el semen, el líquido preeyaculatorio, los fluidos vaginales y la leche materna. Si no están presentes al mismo tiempo estas dos, no existe riesgo de transmisión. Y la piel, hablamos de heridas expuestas. ¿Por qué? Porque así como lo decías de la placenta, el virus no atraviesa la piel. Entonces, hay muchos mitos acerca de, es que me eyaculó y me cayó en la mano. Entonces no se junta puerta de entrada aunque esté el fluido presente. Entonces, si no existen los dos, no hay riesgo de transmisión. No, pues es que se cortó con un cuchillo y lo dejó ahí en la mesa. Ok. Entonces está el fluido, pero no hay ninguna puerta de entrada porque ese cuchillo lo cortó a él, no a otra persona. No, y esa es una de las dudas más frecuentes que nos llegamos a encontrar. Oye, ¿y si me corto? ¿Y si me sangra la nariz? ¿Y si pasa algo más? Recordemos que hablamos de transmisión porque tiene que ser de persona a persona. El virus fuera del cuerpo va en cuestión de segundos. Ok, vale, entonces pues bien interesante, ¿no? Porque justamente creo que uno, como menciona Jessy, los mitos, o gran parte de los mitos sí vienen de ahí, de no entender cómo es la transmisión del virus. Hace rato decíamos, pues no es una gripa, ¿no? No es COVID como para decir, ay, me estornudó en la cara y ya quedé, ¿no? O sea, es un tema, pues que, o sea, creo que aquí la parte clave de entender es lo que nos mencionaban y lo que muestra su gráfico, puerta de entrada, ¿ok? Y el fluido en el que el virus sobrevive, que la saliva, pues no está dentro de uno de ellos, ¿no? O sea, sangre, semen, líquido preseminal, fluidos vaginales, leche materna, ¿no? Así es. Si existe alguno de estos fluidos en contacto con boca, ojos, heridas abiertas, y bueno, vagina, pene, ano, entonces ahí es cuando sí tenemos un foco de riesgo, ¿no? Para la transmisión. Ok.
¿Es posible prevenir el VIH además del uso del condón? ¿Hay alguna otra forma de prevenir el VIH mediante la transmisión sexual? Sí, mediante la profilaxis. Tenemos la PrEP, que es la profilaxis preexposición, que es un medicamento que se da antes de las situaciones de riesgo, y el PEP, que es un medicamento postexposición, que igual es un medicamento que se da en las primeras 72 horas después de la situación de riesgo. Entonces aquí sí es bien importante nuevamente el pues acudir justamente a asociaciones, el acudir directamente a las clínicas y pues como ustedes mencionaban, ¿no? A veces si fuiste víctima de violencia sexual, pues decir, pues mira, no importa si tienes o no tienes una denuncia, tú ve justamente para poder, pues sí, que te den la profilaxis post-exposición. Y si por alguna razón, cualquiera que sea, tú estás expuesto a relaciones de riesgo, pues justamente puedes solicitar entrar dentro de este programa de profilaxis preexposición, ¿no? Así es. Y bueno, viene a tema que esta es una institución donde enseñan enfermería y atención prehospitalaria. El hecho de que se llegaran a picar con una aguja o tuvieran contacto con algún tipo de fluido por alguna puerta de entrada, los fluidos que ya mencionamos, las puertas de entrada que ya mencionamos, saben que se pueden acercar como riesgo laboral, entonces se les va a dar la profilaxis. Sí, el protocolo que maneja la clínica es que les hacen una prueba para verificar que no se haya adquirido antes y si no hay como alguna otra relación o evento de riesgo, ya se les asigna la profilaxis. Y dato importante aquí también, en el caso de la preexposición, además de que este es un medicamento que te ayuda a evitar que tú puedas adquirir el virus o que se desarrolle, se sigue recomendando su uso en conjunto del condón. Y tú me dirás, ¿y por qué? Si ya se supone que me está cuidando de eso. Porque el VIH no es la única infección de transmisión sexual. Habrá personas que digan, pues no, yo no uso porque estoy en PrEP, estoy en profilaxis. Para te faltan las demás. Sí, claro, o sea, la PrEP no te va a evitar la hepatitis C, no te va a evitar una gonorrea, no te va a evitar ninguna otra enfermedad de transmisión sexual. Sí, porque la PrEP está dirigida hacia una infección. Obviamente hay profilaxis también para otras infecciones, pero la PrEP, que es específicamente para VIH, es únicamente para VIH. Entonces, si van con la idea de que ya con eso no se les va a transmitir, pues no es como que los enmiquen. Ni así, ¿eh? O sea, no los vamos a emplayar y ahora llevámonos. Entonces, de burbujas. es un medicamento que evita que ese virus en específico para el que se usa ese medicamento, no todos los demás. Ok, muy bien. También pequeño dato ahí, las pruebas que se realizan nosotros y las clínicas son específicas para VIH. Luego nos ponen, oye, aquí me sale si tengo hepatitis, si tengo sífilis, otra cosa, únicamente para el virus. Y no salen en estudios generales, porque mucha gente tiene ese miedo. Es que en mi trabajo me mandan a hacer estudios generales para ver cómo estoy y me da miedo que vayan a ver que yo vivo con VIH. Entonces, para que una persona acceda a tener esa prueba de VIH, tiene que firmar el consentimiento informado por norma. Y entonces en los estudios generales ahí no se mandan los estudios para VIH, tiene que ser una prueba específica. Okay. Como reforzador, nadie puede obligar a realizarse a otra persona una prueba de VIH sin su consentimiento. Y así como no puede obligarlo a realizarse la prueba, no puede compartir o divulgar su estatus ante otras personas, porque eso ya tiene implicaciones legales. Sí, claro, ya es tema legal, ya es, digo, palabras claves, pues es un delito como tal, ¿no? Ahora, justo que estamos hablando de la profilaxis, sobre todo de la preexposición, ¿qué tan efectiva es? En cuanto, acuérdense, estamos hablando de VIH, ¿no? O sea, acuérdense, no te exime de ninguna otra enfermedad de transmisión sexual, simplemente es de la transmisión del VIH. Si la gente se adhiere, es efectivo. Tiene que ir a sus controles, adherirse a las tomas, como se la señaló ya sea el consejero o el médico. Pero si una persona de repente se le olvida, como todo, entonces pierde la efectividad. Okay. Entonces es efectivo mientras se adhiera al tratamiento. Y entenderlo, o sea, sí creo que hay que ser bien responsables. De un tiempo para acá, sobre todo en los
adultos jóvenes y en jóvenes, se da mucho el tema del PrEP, ¿no? Y del PrEP, y de yo estoy en PrEP, y pues no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en PrEP. Y aquí es como la parte de reforzar la cuestión informativa y decir, no, espérate, o sea, el PrEP, qué bueno, ¿no? Y continúa con ello, porque te está ayudando para justamente frenar o evitar una cuestión de transmisión de VIH, pero no te va a salvar o no te va a ayudar para evitar contagiarte de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces sí creo que eso, la juventud que justamente está iniciando su vida sexual, o los que ya llevan un tiempo en vida sexual y que dicen, pues no pasa nada porque estoy en PrEP, pues sí hay que tener precisamente esta cuestión de, no, sí puede pasar, ¿no? Entonces, no con el VIH, pero sí con con otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y finalmente, la última pregunta que yo tengo, y ahorita les voy a preguntar si ustedes tienen alguna otra pregunta que sea común con la que lleguen a AHF o con ustedes directamente. Ya habíamos hablado también un poco de ello, pero sí quiero como reforzar la idea. ¿Las personas con VIH pueden tener hijos sin transmitirles el virus? Sí. Es correcto. Así es, entonces solamente hay protocolos a seguir, pero una persona indetectable, no hay riesgo de transmisión, salvo en investigaciones que no se han hecho tan profundas al respecto de la leche materna, pero mediante sangre y fluidos, no. Aún así el protocolo establece que nazca mediante cesárea y se le dé una profilaxis al producto. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta que ustedes digan? Esta es bien común que no la mencionen. Ya hablamos de algunas, pero fuera de ellas o de las que yo les comenté aquí, ¿hay alguna que ustedes digan, esta hay que mencionarla? Pues creo que ya lo hablamos en su momento, pero muchos usuarios o personas nos llegan a preguntar, oye, y si ya tengo esto, ya no me puedo cambiar a otro estado, ya no me puedo ir a otro país, es que yo me quería estudiar. La atención para el VIH en México es universal. Al estado, al rincón donde tú te vayas, va a haber una clínica donde te puedan atender. Digo, protocolos, ¿no? Pero se dan. En el caso de que migren a otro país, la cuestión del virus no representa un tema para que les puedan negar o no la entrada u otros servicios, incluso, y haciéndonos un poquito de comercial. Estamos en 47 países. Si la gente que se acerca a nosotros tiene dudas con cómo va a ser el cambio que va a pasar, si tenemos una persona una sucursal de HF allá, pues lo podemos poner en contacto con ellos y ya es más directo. Ok, yo aquí sí te quiero preguntar, porque estamos hablando mucho, justamente también hablábamos al inicio de la centralización, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy en Veracruz, en el Estado de México, en la parte, no sé, más alejada de aquí de la ciudad? ¿Qué pasa si yo estoy en otro estado? ¿A quién puedo acudir para saber dónde me puedo atender, dónde puedo hacerme pruebas? ¿Dónde puedo hacer esta búsqueda? ¿Entro directamente al sitio de AHF y ahí me dan información? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues mira, de inicio como asociación te puedes acercar a nosotros, independientemente de en qué parte de la República estés, se les va a dar el seguimiento aún hasta en otros países. No, ¿en qué parte del mundo estés? ¿En qué parte del mundo estés? Entonces, independientemente de la parte del mundo en la que estés, se puede acercar a AHF y AHF da seguimiento. Al menos se da información de dónde se pueden acercar. Respecto a México, en México existen clínicas o como clínicas ambulatorias que pertenecen al gobierno, que son como Capacit, SAI y aparte las clínicas especializadas Condesa que están en la Ciudad de México. Aparte, cada institución de salud pública como son IMSS e ISSSTE tienen sus clínicas donde dan atención y seguimiento a personas que viven con VIH. Entonces, si tienen alguna duda, la recomendación es que se acerquen a alguno de estos centros de Capacit o SAI, o se pueden acercar a sus unidades de medicina, a las que les queden más cercano, y ahí les pueden dar la información. Se pueden acercar con nosotros para recibir el seguimiento, cualquiera que sea el caso. El punto es que no le tengan miedo, no mordemos. Que se atrevan a preguntar, ¿no? O sea, si es una duda que tienen, algo que les está preocupando. Ok, no quiero ir primero a la clínica porque tengo algunas ideas de lo que puede pasar. Me acerco primero a esa institución y ya que me vayan asesorando. Mira, a pesar de que esto de HF México sea como muy visto, muy reconocido aquí en Ciudad de México por este tema de la centralización,
O sea, hay compañeros que se dedican a esto, o sea, a lo largo del país. Incluso si se meten a las redes sociales, van a encontrar teléfonos para quien nos puede asesorar. Zona Norte, Centro, Sur, Ciudad de México, Área Metropolitana, Cuernavaca. Creo que es importante el alcance que estamos teniendo porque, como ya lo dijo Jessy, quien nos contacte y sin importar en qué parte del país esté o del mundo, bueno, mientras no esté en otro mundo, vamos así es, así no nos contactas. Todavía no. Lo vamos a poder orientar o encauzar a donde tiene que llegar. Y retomando lo de nuestra misión, es lo que queremos, o sea, que la gente tenga el acceso a su tratamiento, que tenga el acceso a la abogacía, si ya se nos están violando derechos humanos o algo más. Y mira, destacar también que nosotros tratamos con personas, con seres humanos, les damos la importancia y el debido respeto, y creo que eso es parte vital de lo que hacemos. Okay. Entonces nos pueden seguir en nuestras redes sociales como AHF México en Facebook, Instagram, Twitter, ahora X, TikTok, y también ahí lanzamos la información acerca de jornadas. Las jornadas es donde la unidad móvil lleva las pruebas para aplicarlas, ya sea zonas de encuentro sexual, a zonas de bares, escuelas, metros. Entonces ahí, como si les queda cerca o les queda de paso, se pueden acercar para aplicarse su prueba, e igual si salen reactivos se les da todo el seguimiento y toda la información necesaria. De momento uno, cuando en jornadas de pruebas hay algún resultado, la persona a cargo se pone en contacto con él, va explicando qué es lo que va a hacer, se ponen de acuerdo, ve qué otra necesidad tiene, y con eso, o sea, no se les suelta hasta que tienen su tratamiento. También, si una persona que atendimos hace un tiempo nos dice, oye, es que ya perdí el IMSS, ¿y ahora a dónde voy? También los podemos apoyar con eso. El punto es que el medicamento, el seguimiento y todo esté al alcance de las personas que lo necesitan. Y eso es parte de los retos que AHF está tratando de mejorar con esto, ¿no? O sea, descentralizar. Claro. Que aunque sus vinculadores, porque los vinculadores no solamente estamos en México, estamos alrededor de todo el país, entonces que sus vinculadores estén al pendiente y que tengan los conocimientos y las capacidades o la capacitación necesaria para poderlos guiar alrededor de donde estén. Ok, pues justo vamos a colocar sus redes sociales y su página de internet en edición aquí en la pantalla, para que justamente las personas, lo primero que hagan después de ver este episodio sea irlos a seguir, porque pues nuevamente creo que parte de la reflexión de todo este episodio se centra en hay que dejar de perder el miedo, ¿no? Perder el miedo, pues sí, a vivir nuestra sexualidad libremente y pues de la manera en la que insistimos, siempre y cuando haya consentimiento, pues que mejor nos parezca a nosotros, pero también hay que hacernos responsables de esa sexualidad nuestra. Y hace un rato lo decíamos, tú no eres responsable de la sexualidad de tu pareja, ni la de tu primo, hermano, de nadie más que no sea la tuya. Entonces, en ese sentido de responsabilidad, pues también hay que dejar de tenerle miedo a decir, me voy a hacer una prueba, y si sale reactiva, pues bueno, puede ser que no sea una noticia que nos guste escuchar, pero también tener en mente de, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué paso sigue? No es un chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Y demás, no, o sea, es un tranquilo, o sea, de entrada, si acudes a alguno de estos lugares, pues justamente te van a dar el acompañamiento, te van a decir qué sigue justamente, qué hacer, cómo prepararte para empezar tu tratamiento, etcétera, etcétera, te van a dar tus recomendaciones y entender pues justamente lo que decíamos hace un rato, no es un híjole, ahora ya no puedo hacer esto, ahora voy a tener que cambiar totalmente mi estilo de vida, ahora voy a tener que hacer o no hacer otras cosas, ¿no? O sea, simplemente es lo que nos mencionaban hace unos momentos, te vas a tomar una pastilla, ya nos los decía Emilio, casi como si fuera una vitamina, que es lo que mencionan algunas personas, y pues eso es lo que tienes que llevar justamente también para que toda esta cuestión histórica que vimos en algún momento donde justo no había un entendimiento del virus, no había un tratamiento para controlar este virus, no existía, pues no volvamos a eso, ¿no? Y no dejemos que avance hacia esta etapa de la que también hemos hablado, que es el SIDA y que puede ser ya complicada.
si estamos en ese momento, si estamos ya en esa etapa, tampoco pasa nada, ¿no? Acerquémonos justamente con estas organizaciones como AHF y empecemos un tratamiento con el objetivo de recuperar una vida lo más saludable que se pueda. Entonces, pues vaya, cierro yo mi reflexión como eso, ¿no? No hay que tenerle miedo a la sexualidad por un lado, pero tampoco hay que tenerle miedo a hacernos responsables de lo que estamos viviendo como, pues, personas, como también vamos a decirlo así, como personas sexualmente activas. Y pues vaya, que por un lado está la información, la educación, por otro lado está la prevención, y si por la razón que sea somos portadores de VIH, pues tengamos justamente la seguridad de que podemos acercarnos a asociaciones como AHF y llevar un seguimiento de este virus y un tratamiento obviamente para evitar justamente que esto implique alguna cuestión mayor en nuestro estilo de vida y que también con ello no transmitamos este virus a otras personas, ¿no? Entonces yo ahí dejo mi reflexión final y los escucho con reflexiones finales. Creo que es muy importante lo que dices. La realidad es que la sexualidad no se habla y cuando se habla mal de ella, ¿no? Claro. Entonces, pues no tenerle miedo. Al final somos seres sexuales, somos seres que nos desarrollamos, que disfrutamos de la compañía, que también hay asexuales, pero también es un tipo de sexualidad. Entonces, a lo que me refiero es no tenerle miedo a la sexualidad y llevarla con responsabilidad en el hecho de que de tablas, como yo siempre les digo, al menos vayas ganando y siempre ganes en el placer que tienes, en cómo te desarrollas, y que sepan que pues a todos nos puede pasar tener VIH, ¿no? O sea, aquí a todos se nos pudo haber roto el condón, todos lo pudimos olvidar y no pasa nada. Existe tratamiento efectivo, no es agresivo con el cuerpo, es gratuito, lo tienes al alcance en donde estés. Entonces creo que es el estigma lo que verdaderamente les cuesta trabajo al respecto del VIH, porque yo no veo, por ejemplo, hablando de enfermedades crónicas, a las personas con diabetes diciendo, no voy a decir, porque ¿te imaginas qué van a decir si saben que tengo diabetes? Luego las escuchas a las señoras así en los camiones o así en el seguro hablando y, ay, sí, yo ya tomo tal insulina y yo así me tomo mi metformina, y es que no existe ese estigma para esa enfermedad crónica. Pero hablando del VIH, que también se asocia con un tema tabú que es la sexualidad, pues la gente lo quiere poner abajo del tapete, ¿no? Y a veces cuando ya queremos saber del VIH es cuando ya tenemos alguna situación de riesgo, cuando ya tenemos el virus. Entonces creo que el alcance de la información, el disfrutar la sexualidad, el vernos como humanos y cuidar nuestras emociones y cuidar nuestro cuerpo es lo que verdaderamente va a hacer la gran diferencia para la prevención. Y es algo que mencionaste al principio. Permitámonos ser curiosos, permitámonos preguntar, permitámonos observar de una forma diferente para romper con aquello que, si bien estuvo establecido como creencia popular durante tanto tiempo, ya no nos está haciendo funcional, porque ya está impidiendo que la gente se atienda. Y en la medida que se vayan trabajando estos temas, que la gente sepa que, justamente como lo decías, que su sexualidad no es solo simplemente penetración de cualquier tipo, sino que es una amplia gama de otros factores, se va a empezar a mejorar en estos temas de la prevención y se va a empezar a desestigmatizar. Porque concuerdo contigo, muchas veces más que algo médico es el estigma o el estigma interiorizado que ya está en las personas. Okay. Muy bien. Disfruten. Sí, claro que sí. Hagan lo que quieran, tóquense, estimúlense, todo está con responsabilidad. Con responsabilidad. Al final la autoexploración es una manera de prevención. Claro. Porque sabes cómo te gusta, qué te gusta, y ya no se reduce el sexo a simplemente la penetración o el intercambio de fluidos. Claro. Y ya, ahora sí, para terminar esta parte, sí creo que vale la pena que invitemos a la gente que nos escucha a ser justamente agentes de cambio. Una, no malinformando, no perpetuando mitos, no perpetuando desinformación, no perpetuando esta estigmatización, ¿no? De decir, ay, es que tiene VIH, ¿no?
Es una persona como los que estamos aquí en la mesa, como papá, mamá, hermanos, primos, maestros, etcétera, ¿no? Compañeros, amigos. ¿Y qué sí podemos hacer? Ayudar a compartir la información correcta, ¿no? Creo que este fue un episodio bien interesante, fue un episodio bien rico en cuanto a información. Creo que cualquier persona que lo escuche realmente se puede llevar una idea mucho más clara y ojalá muchas dudas también de cuestiones respecto al VIH y en cuanto al SIDA y en cuanto inclusive a salud sexual. Porque que eso sea la primera acción para acercarse justamente y preguntar, ¿no? Y decir, a ver, yo tengo esta duda, bueno, yo no sé qué pasa si esto. Y entonces, si nos acercamos y preguntamos con las personas correctas, no le vayan a ir a preguntar a la vecina que a lo mejor sabe menos o al vecino que a lo mejor él como que dice, ¿no? Algo. No, o sea, acercémonos con profesionales que realmente tengan información de este tema para justamente compartir esta información con nuestro entorno y entonces sí ser agentes de cambio, ¿no? Y en ese sentido, pues mi comercial finalmente es que se suscriban a nuestro canal, que le den like a este video, que lo compartan. Sí creo que la parte de compartir esta información es el primer paso para avanzar en ese propósito que nos pusimos al inicio de este capítulo, que es tratar de ser una herramienta, un coadyuvante para romper estigmas y para desmitificar todo lo que hay alrededor del VIH. Entonces, algo más que te guste agregar, chicos. Pues agradecerte que nos invitaras a este espacio. Créeme que es mucha responsabilidad para nosotros, no porque sea pesado, sino en el sentido de que vamos a aclarar dudas, aclarar ideas, que la gente que tenía ciertas dudas u otro concepto, cómo explicarlo, cómo cambiarlo. Y mira, a pesar de que fue un espacio breve, creo que se pudo lograr. Y un pequeño comercial. Si las personas gustan tener un poquito más de información en cuanto a VIH y ITS, si se meten a la página de AHF México, van a encontrar nuestro repositorio de información, donde están todos los folletitos y materiales que hemos, que se han publicado, que están actualizados y revisados, por cierto. O bien que si necesitan esta orientación para acceder a los servicios de salud o para cambiar de institución o dudas que lleguen a tener en cuanto a tratamiento, también se pueden acercar, ahí vienen los teléfonos. Y estos teléfonos, acuérdense, inclusive si son, estos canales de comunicación, si son de otro país, si son de otro estado que no es la Ciudad de México, de todas formas comuníquense y seguramente ahí sabrán orientarlos hacia dónde o qué organizaciones, qué organismos se pueden acercar a ustedes para justamente llevar esta cuestión de dudas por un lado o de acceder a pruebas rápidas, a tratamientos, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues si no hay nada más que agregar, yo les agradezco mucho. Estén muy al pendiente de las redes de AHF México, porque de verdad suben información bien valiosa por un lado. Por otro lado, se pueden enterar justamente de dinámicas y de otras acciones que llevan a cabo con otras organizaciones, como campañas de vacunación, ¿no? Campañas de salud sexual justamente, campañas de lo que les corresponde directamente o que lo que se ocupan, digamos, directamente, que son las pruebas rápidas, etcétera. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho nuevamente que hayan estado aquí compartiendo con nosotros tanto conocimiento. Es un tema muy amplio, nos daría para horas de estar hablando, pero vaya, creo que es un primer buen acercamiento. Y pues nuevamente la invitación a que lo sigan en sus redes sociales, a que consulten su página web, a que se acerquen, a que pierdan el miedo. Y sin más, pues nos vemos en el próximo capítulo de Vibración Sonora. Gracias.